Romanos capítulo 9 es uno de los pasajes que usan algunos para apoyarse en sus doctrinas que nosotros hemos estado comentando, hemos estado hablando. Y hemos hecho algo de comentarios sobre los arminianos y los calvinistas. Yo quiero insistir de que no soy ni calvinista ni arminiano. Me crié arminiano, en el sentido de que mi papá lo era y muchos en la congregación también lo eran. Yo crecí pensando que podía perder mi salvación. Crecí con muchas de las doctrinas de los arminianos y después en el seminario tuve profesores calvinistas. Tuve un suegro calvinista y aunque no era de los calvinistas extremos, él creía en algunos de los puntos. Y hay algunos que me han preguntado, pero pastor, usted habla de los arminianos y los calvinistas y yo no cacho nada. No entiendo de qué se trata. Y yo pensaba que en el camino podríamos arreglar esa carga, pero parece que no. Porque muchos están diciendo, ya, pero me podría dar un resumen, por favor. Entonces les voy a resumir en breve hoy, hacer como un paréntesis de Romanos 9, y les voy a resumir en breve lo que los calvinistas creen. Ahora recuerden, son hermanos en Cristo la gran mayoría de ellos. Ellos creen que Jesús es el Salvador. Ellos han puesto su fe en Él para salvación. Ellos no creen en una salvación por obras, ellos no creen en grandes herejías. Así que hay que tratarlos con respeto, aunque les voy a ser honestos, en el mundo cristiano, pocos me han faltado el respeto al nivel que me han faltado el respeto a algunos calvinistas, al punto de cuestionar mi salvación. Porque como no creo lo que ellos creen, entonces me echan en el saco de los que no son elegidos y van a perder su salvación. Ahora, no todos ellos son así. Entonces tenemos también que diferenciar. Es como cuando llegué a Chile y estuve en un taxi y él me preguntó, ¿y usted extranjero qué hace acá en Chile? Y yo dije, soy pastor. Y como que ni siquiera supo que lo dijo, lo pensó, lo que pensó, dijo en voz alta, dijo, todos los pastores son ladrones. Y yo dije, y a mí me dijeron que todos los taxistas en Chile son ladrones. Pero eso es meter a todos en el mismo saco, ¿no? Y no es lo que vamos a hacer. Yo tengo hermanos muy queridos que son calvinistas, los quiero mucho, los amo en el Señor, pero personalmente no comparto alguna de sus doctrinas, y más no tanto las doctrinas, sino las conclusiones a las cuales ellos llegan. Porque si uno se afirma algo y no permite que haya algo de misterio en cuanto a quién es Dios y cómo Él obra, entonces uno tiene que llegar a algunas conclusiones a las cuales personalmente yo no llego, porque creo que simplemente es una aberración de lo que dicen algunos pasajes de la Biblia de quién es Dios. Así que es muy importante que seamos bíblicos. Que no digamos ya, yo voy a creer lo que cree el arminiano o yo voy a creer lo que cree el calvinista simplemente porque leí el libro, me persuadió, me gustó John Piper o me gustó este otro o esta otra. No, tú tienes que estudiar el autor original y por el Espíritu Santo pedir que Él te ilumine, y espero que con nuestro estudio de Romanos 9, 10 y 11 tengamos un poco más claro lo que dice la Biblia. Ahora, les quiero reiterar algo que ya he dicho y quiero asegurar de que lo entiendan. Cuando la Biblia no es clara en algo y yo voy a dar mi opinión, yo digo, esta es mi opinión. Es una gran responsabilidad entregar la palabra de Dios. ¿La entienden? Esa responsabilidad. Porque algún día yo voy a estar ante el autor y yo voy a tener que rendir cuentas por lo que yo les enseñé. Y si yo les enseño mal y los dirijo mal, entonces yo soy culpable de algo bastante serio. A la vez, no me tiembla la mano ser concreto y directo cuando la Biblia es concreta y directa.
Pero cuando hay pasajes de la Biblia que parecen contradecirse y hay una aparente paradoja, no es una paradoja, yo creo que Dios es consistente en todo, pero hay cosas de Dios que no entendemos. Entonces simplemente tenemos que aceptar de que todavía hay algunos misterios. La Biblia dice que hay algunas cosas que Dios ha revelado que son para nosotros y para las futuras generaciones bajo nuestro cuidado. Pero hay algunas cosas secretas que son para Dios. Y si no aceptamos eso, tenemos que tratar de dar explicaciones a cosas que para mí son inexplicables. Por ejemplo, la existencia del infierno. Hay algunos que han tratado de borrar eso de la Biblia y dicen más bien que el infierno es un lugar donde tú vas a purificar tus pecados y que todos se van a salvar algún día. La Biblia no enseña eso. Otros dicen que el infierno no es eterno. A mí me encantaría que no fuera eterno, pero la Biblia no enseña eso. Entonces no te puedes dar el lujo de interpretar la Biblia como tú quieres. Es más, ese viene a ser parte del problema. Tenemos aquí, a ver, estoy haciendo un poco de repaso y voy a volver. Perdón, no los puse en el orden que quería. Cuando nosotros nos salimos de las normas y reglas de la buena interpretación, es por insertar nuestro pensamiento. ¿Cuántos han tenido quizás una discusión, un desacuerdo con alguien porque tú ya pensabas que sabías lo que te estaban diciendo? ¿Alguien? Los hombres somos más culpables que las mujeres, ¿cierto? Y las mujeres dijeron, amén. Ah, no. Veo las caras de algunas mujeres que quieren decir amén, pero no están seguras si deberían o no, porque tienen a su marido sentado al lado, o a su hijo. O parado al frente. O parado al frente, dice Wendy. La realidad es que todos somos culpables de escuchar para responder, de oír lo que ya tenemos, ¿dónde? En la mente. Entonces nos dicen algo y decimos, ya, bueno, como yo venía diciendo, y no es nada lo que ella me dijo, lo que él me dijo. Entonces, ¿saben qué? Nosotros a veces hacemos eso con la palabra de Dios. Leemos un autor como Calvino o como alguien que nos explica algo en una forma que es más bien una filosofía que es lógica, pero es una lógica humana, y uno dice, uy, todo ya, tengo una casilla donde puedo enchufar todo, y ahora tiene sentido. ¿Y a quién no le gusta eso? Porque queremos resolver los misterios, queremos nosotros asegurarnos de que entendemos absolutamente todo. Entonces, si lo ponemos en una casillita donde decimos, ahora yo sé dónde cabe esto y dónde cabe esto, y ya no hay misterio, nos sentimos mucho más seguros en nuestra relación con Dios. Pero Dios no es así. Y la Biblia no es así. Hay cosas en la Biblia que a mí no me gustan. Porque yo la leo y digo, ¿cómo puede Dios permitir eso? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Yo no me cuadra con el Dios que yo quiero. Pero no podemos buscar el Dios que queremos, tenemos que buscar el Dios que es, ¿cierto? Y eso es la diferencia entre eisegesis y exégesis. El eisegesis es, yo voy a insertar mi pensamiento en el texto y le voy a dar ahí entonces el significado que yo quiero. Pero no tenemos el lujo de hacer eso. No se juega con la palabra de Dios así. Entonces, tenemos que asegurar de que estamos siguiendo normas y reglas de interpretación y estamos practicando el exégesis. Un ejemplo, Juan 3:16, quizás el versículo más conocido de la Biblia, y esto es repaso, así que alguien podría decir, ¿ya lo habló, pastor? Sí, pero habían algunos que no estuvieron y quiero que esto quede claro. La Biblia dice, ¿por cuánto? No comienza así. ¿Cómo comienza? De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Murió Cristo por quiénes? Por todos. Lo dice la Biblia en más de un pasaje. El calvinista dice, no, eso es todos los elegidos.
Si agregas algo a la palabra o quitas algo a la palabra, estás expuesto al juicio de Dios, dice la Biblia misma. Entonces tenemos que cuidarnos de no agregar o quitar significado en pasajes de la Biblia que no están. El Espíritu Santo es muy sabio cuando inspiró al apóstol Juan a que escribiera el Evangelio de Juan. Seguramente podría haber puesto las palabras todos los elegidos si era realmente lo que Dios quería, ¿sí o no? Y en todos los otros pasajes que menciona el apóstol Pablo y otro, cuando habla de todos. Entonces es inconsistente usar algunos versículos de la Biblia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí el calvinista te dice todos, ahí es todos. Es la misma palabra. ¿Por qué en ese versículo todos son todos, pero en otros pasajes no, todos no significa todos? ¿Me entienden? Entonces uno tiene que ser consciente al llegar a la palabra de Dios que a veces nosotros la interpretamos como queremos interpretarla. Y tenemos que tener mucho cuidado. Es más, requiere una disciplina al leerla. Requiere una humildad al leerla. Requiere una dependencia del Espíritu Santo al leerla. Porque el Espíritu es capaz de transformar nuestro entendimiento, de cambiar nuestro pensar, para que aceptemos lo que Dios dice y no lo que alguien ya nos dijo. O tremendo versículo que escuchamos que algún expositor famoso lo dijo de cierta forma, y como nos gusta ese predicador y pastor, me han dicho, tiene una iglesia de 20,000. Como si eso le da credibilidad. Satanás tiene sus millones también. Eso no da credibilidad. Es más, la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos maestros y muchos seguirán sus disoluciones. Así que seamos muchos o pocos, seamos fieles a lo que la Biblia dice. Entonces lo que realmente está en juego es, ¿elige Dios quién irá al cielo y quién irá al infierno? ¿Controla Él quién se salva, quién no se salva? La persona que Él elige para el infierno, si es que lo hace, ¿tiene alguna opción algún día de escuchar el Evangelio y aceptar a Cristo? Algunos dicen que no. Entonces lo que queremos es leer este pasaje en Romanos 9 y ver si realmente dice eso este pasaje o no. Pero antes de eso, el paréntesis que les prometí, y quizás el resto del tiempo se dedique a este paréntesis. Hay 5 cosas que aseveran, que declaran los calvinistas. No todos los calvinistas que yo conozco se apoyan en estos 5, pero hay calvinistas que dicen que si no aceptas uno de estos, no eres calvinista, porque todo el sistema requiere que creas todos. Porque se apoya uno sobre el otro. Y si quitas uno, es como quitarle la pata a uno de los pisos que tienes o una silla y se va a caer todo. Entonces, vamos a verlos rápidamente. Se los voy a resumir en una forma demasiado sencilla, y alguno quizás que está viendo en internet o alguno de ustedes que ha estudiado el calvinismo va a decir, pero pastor, eso no abarca todo, ni siquiera comienza a explicarlo. No tenemos el tiempo de explicarlo hoy todo. Les voy a dar el resumen primero. Es como volar por encima de Santiago antes de aterrizar y explorar el centro y otras comunas, ¿me entienden? Entonces, vamos a explorar cada uno de estos, pero vamos primero a sobrevolar. Son estas 5. Primeramente, depravación total. Segundo, elección incondicional. Tercero, expiación limitada. 4, gracia irresistible. 5, perseverancia de los santos. Todos son bíblicos, en el sentido de que todos son apoyados en Biblia. Pero en gran parte las conclusiones a las cuales llegan a base de esos versículos no son bíblicas en mi pensar. Esa es mi opinión. Así que lo vamos a ver, cada uno. Depravación total. ¿Qué dice la Biblia? Todos pecaron. Todos están separados, destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que haga el bien, no hay nadie que busque a Dios. Ahora, hay pasajes en la Biblia que hablan de la condición general
de todos los seres humanos. Pero han habido algunas personas en la historia que buscaron a Dios. Es más, por sorpresa de nosotros, creyeron en Dios. Personas que uno diría, no doy ni un peso por ellos, ¿no? Porque eran terribles personas, podríamos decir nosotros. No me gustara que mi hijo trajera a esta mujer, por ejemplo, a mi casa, para decir, me caso con ella. Rahab es un ejemplo. Pero Rahab creyó en el verdadero Dios y se salvó ella y su familia. ¿Existía el Espíritu Santo en ese tiempo? Claramente. Pero había un llamado de salvación a ella, no sabemos, la Biblia no lo dice. Pero yo creo que ella buscó a Dios. Tenemos al centurión en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Cornelio. La Biblia dice que él oraba y daba limosnas. ¿Y qué dice el ángel cuando viene? Se han escuchado, es más, son un testimonio ante Dios, se han escuchado tus oraciones y tus limosnas se han visto. Y hay muchas personas que dicen, especialmente entre los calvinistas, Dios no escucha la oración de un pecador. Dios no escucha la oración de una persona no salva. Pero tenemos a Cornelio. ¿Cómo lo explicas? Si Dios dice, he visto lo que haces y he escuchado, claramente él está buscando a Dios, pero ¿qué le falta? Le falta escuchar la palabra para poder creer, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se lo podría predicar el ángel? Claramente el ángel sabe la palabra, pero no es su pega, no es su trabajo. Entonces, ¿qué hace? Le dice, manda y busca a alguien llamado Pedro, vive en tal casa, le dio la dirección. No había Google en ese tiempo, no había Waze, no había Map City o lo que tengan ustedes. Entonces, lo que tenía que hacer era darle las instrucciones, él manda, busca a alguien, llega Pedro, predica la verdad, ¿y qué sucede? Todos en su casa creyeron. Vino sobre ellos el Espíritu Santo, confirmó en ellos esa fe y fueron nacidos de nuevo. Algo tremendo, fenomenal. Pero fue, creo yo, el resultado de que él buscaba a Dios. Ahora, yo creo que Dios es previo en todo. Nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Pero Él está buscando, en mi pensar, a toda la humanidad. Se revela en la creación, dice Romanos capítulo 1, para que nadie tenga excusa. Ahora, si Dios ha dicho en su soberanía que por la depravación total nadie puede buscar a Dios, entonces ¿por qué lo culpa de que en la creación misma tiene suficiente revelación para buscar a Dios? Que es lo que dice el texto. Entonces algunos se apoyan en Romanos 9, donde dice, ¿y tú quién eres para culpar a Dios? Pero no es respuesta. Entonces, Dios es claro cuando Él quiere ser claro, y hay momentos en que me gustaría más claridad de Dios, y Dios lo ha dejado como un misterio. Y si ustedes son como yo, no les va a gustar mucho, y le van a hablar a Dios y decir, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué no diste más información? Me gustaría más detalle. Pero yo creo que en parte eso es para que busquemos en una relación con Dios, que Él nos revele por su Espíritu cuál es su voluntad y lo que Él anhela, lo que Él quiere. Entonces, ¿toda la humanidad está muerta en delito y pecado? Sí. ¿El ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo? Sabemos que eso es cierto, ¿sí o no? ¿Esta muerte espiritual hace que el ser humano sea incapaz de responder al llamado de Dios? No. Sí, está muerto. Pero la muerte no es una incapacidad. Cuando tú mueres, ¿sigues vivo? Sí, quizás más vivo que nunca. Jesús llega, ellos usan este pasaje también, en Juan 11, Él llega y llama a Lázaro y dice, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió, y lo resucitó. ¿Pero qué parte de Lázaro resucitó? Solo su cuerpo. Lázaro seguía vivo, solo que no estaba quizás en esta dimensión. Entonces, Él resucitó, salió y obedeció el llamado de Jesús. ¿Cómo? Él lo pudo escuchar. Entonces, cuando Dios llama, el ser humano puede responder, pero el calvinista dice, no, primero tiene que nacer de nuevo. Entonces, Dios te hace nacer de nuevo para que tú puedas responder a Él. Yo no veo ese orden en la Biblia. Yo veo un orden de que Dios llama, el ser humano responde en fe, y Dios ahí obra para
resucitarlo, darle nueva vida. Y alguno dirá, uy, pero está hilando muy fino, pastor. Creo que el orden de cosas, especialmente cuando tienen que ver con la salvación, es importante. Porque este es el fundamento de mucho de lo que ellos van edificando después. Entonces hay verdades bíblicas en lo que dicen, pero no todas las conclusiones a las que ellos llegan en forma lógica para ellos son bíblicas, en mi pensar, en mi opinión. Y quiero con los días ir explicándoles, las semanas ir explicándoles por qué. Tenemos la segunda aseveración, que es la elección incondicional. Basado en que el ser humano es incapaz de iniciar una relación con Dios, en la eternidad pasada Dios eligió a ciertas personas para salvación. La Biblia dice que en el pasado eterno, que suena un poco raro porque la eternidad no tiene pasado, presente y futuro, pero antes de que Dios creó el tiempo y antes de que creara las leyes de la física que gobiernan en el momento en nuestra creación, sobre la cual Él gobierna en un eterno presente, Él sabía de antemano quiénes iban a ser salvos, sabía quién se iba a perder. Y algunos dicen, pero eso no tiene nada que ver con su elección. Pero la Biblia habla de que su presciencia y elección van juntas. Y no puedes simplemente ignorar algunas de las características de Dios para hacerle caso a otras. Y ya he hablado un poco de eso. De que no puedes, por ejemplo, hablar solo del amor de Dios sin también hablar de la justicia de Dios. Y que Él va a ser juez de toda la tierra y de todo ser humano. Entonces, para tener un equilibrio en nuestro pensar de Dios y de estas doctrinas, tenemos que entender que Dios todo lo sabe. Y lo sabe en una forma que la Biblia llama, o que nosotros llamamos presciencia. O sea, Él tiene conocimiento previo de todo lo que va a suceder. Y algunos, basados en Romanos 9, dicen, pero eso no afecta a nada. Vamos a ver otros pasajes donde claramente la Biblia dice que de acuerdo a su presciencia, Dios ya sabe de antemano ciertas cosas y elige en su soberanía ir orquestando eventos que el ser humano, con cierta libertad dentro de la soberanía de Dios, hace lo que Él ya sabe de antemano que se va a hacer. Y si lo piensas, te puede dar un dolor de cabeza, ¿o no? Ya algunos están, a ver, pastor, repita eso si es capaz de hacerlo. La elección y predestinación son incondicionales. O sea, no dependen de alguna condición que nosotros podamos cumplir. No dependen del ser humano. Y la elección, creen algunos, no es solo para salvación, sino también para el infierno. Dios ya elige y nombra, porque la Biblia dice que Él conoce a todos por nombre, aún antes de que nacen, y los creó en el vientre de su madre. Entonces Él es completamente soberano y Él crea a algunos vasos para destrucción y algunos para gloria. Esa es la elección. La tercera cosa, expiación limitada. ¿Qué significa la palabra expiar o expiación? ¿Alguien? Es como salvación. Pagar el precio por algo. ¿Ok? Tiene que ver con la redención, que es redimir algo al pagar un precio. Tiene que ver con la salvación, en que uno salva o rescata algo. Expiar significa que yo voy a pagar el precio requerido para libertad para ese que anda preso o que está bajo condena. La expiación literalmente significa que los pecados son borrados. Somos declarados nosotros justos, aún no mereciéndolo, pero somos declarados justos por la justicia de Cristo. Entonces, como Dios determinó que solo ciertas personas sean salvas, ¿entienden ahora cómo una cosa se va construyendo sobre otra? Él determinó que la muerte de Cristo fuera solo para esos elegidos. Yo no creo que la Biblia dice eso. Pero ellos dicen, la sangre de Cristo es preciosa. Y como Dios sabe de antemano quiénes se van a salvar y quiénes no,
Él no va a malgastar la sangre de Cristo exponiéndola a un vituperio y expresándose así en amor por todo el mundo si Él sabe que ellos no se van a salvar. Pero es exactamente quién es Dios, ¿sí o no? Él ama. Y ama en una forma que para nosotros es casi imposible imaginar. ¿Por qué? Porque nosotros amamos más a algunos que nos aman que otros, ¿sí o no? Es más, nos cuesta mucho amar a nuestros enemigos. ¿Cómo sabemos que el amor de Dios se extiende a todos de esta forma? Algo tan sencillo como cuando Cristo está sobre la cruz del Calvario. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Increíble, ¿eh? El que está muriendo para ofrecer perdón, se lo está ofreciendo ¿a quiénes? A los que lo están matando. ¿Creen ustedes que Dios Padre no escuchó esa oración? Bueno, si la expiación es limitada, tendríamos que decir que el perdón de pecados también es limitado. Dios no tiene por qué perdonar aún esos pocos pecados. Igual no hará una gran diferencia entre ellos si ellos no son elegidos. Igual van al infierno. Entonces, ¿para qué decir perdónales esos pecados si no hay esperanza de que ellos aún se salven? Entienden que en algunos pasajes como que no cuadra algunas de las conclusiones a las cuales ellos llegan. Yo creo que Dios libremente ofrece expiación a todos. Y es por eso que Cristo vino y predicó el Evangelio del Reino. Buenas noticias. Y se la predicó a los que no lo iban a aceptar. Se lo predicó a los que dijeron un día, crucifícale, crucifícale. Le dieron la espalda. Se burlaron de él, le arrancaron la barba, lo hicieron sufrir. Él, sabiendo eso de antemano, igual se lo predicó. Si él sabía que no lo iban a aceptar y no había aún opción de que ellos no tuvieran la libertad ellos de aceptarlo, es entonces de alguna forma una manipulación. Es simplemente él ofrecer algo que él sabe que ellos no van a aceptar para él poder decir, bueno, igual se lo ofrecí. Pero eso suena un poco ridículo, ¿o no? Si tú sabes que ellos ni siquiera son capaces de recibir lo que tú les ofreces, ¿por qué se lo ofreces? No es perder el tiempo. Él dijo, vayan a la casa de Israel primero. ¿Por qué no simplemente predicarle a los elegidos? ¿O Jesús no sabía quiénes eran elegidos? Hay muchas preguntas que saltan a la mente si esta aseveración es verdad. Pero si es un ofrecimiento de salvación honesto para todos, entonces se entiende perfectamente el ministerio de Jesús y de los discípulos y la visión que tenía Dios aún en el Antiguo Testamento para Israel. ¿Se acuerdan cuál era la visión que tenía Dios para Israel? Que fuera una nación ejemplar de quién es Dios cuando cuida de su nación elegida. Para que otras naciones quisieran también ser parte de la nación de Israel. Y es por eso que habían leyes en el Antiguo Testamento que establecían que era permitido que una persona que no era nacida en el pueblo de Israel pudiera ser un prosélito, pudiera convertirse. Entonces la salvación se ha ofrecido tanto en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, y se ha ofrecido a todos. Israel no hizo su pega muy bien, como a veces nosotros no hacemos muy bien nuestro trabajo tampoco, de evangelizar el mundo. Pero era la idea de Dios de que ellos fueran un ejemplo de una nación cuyo Dios es Jehová, el único verdadero Dios. Así que la sangre de Cristo, ellos dicen, derramada en la cruz, es demasiado preciosa para que sea despreciada por los que no se salvan. Se ofrece solamente a las personas que Dios de antemano sabe que se van a salvar. Gracia irresistible es el número 4. Dios atrae a sí mismo a los que eligió. Jesús mismo habló de esto. Él dijo, vienen los que mi Padre los llama, los que vendrán a mí es que Él los llamó, y ellos cuando vienen yo los voy a salvar y nadie los puede arrebatar de mi mano. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿está en la Biblia este llamado? Sí.
pero es irresistible. Este llamado es por gracia, significa que nadie lo merece, estoy de acuerdo con eso. Pero los que Dios llama vendrán a Él y serán salvos, dicen ellos, sí o sí, no tienen la libertad de resistir ese llamado. Entonces los pasajes que dicen que siempre están resistiendo el Espíritu Santo, ¿qué significa? Porque eso es lo que predican algunos de los apóstoles y diáconos en el libro de Hechos, que el pueblo de Israel siempre estaba, ¿qué? Resistiendo el Espíritu Santo. Claramente Dios los está llamando, ¿o no? ¿Son parte del pueblo elegido de Dios? Claramente. Si ya son el pueblo elegido de Dios y Dios los está llamando a arrepentimiento y ellos resisten la obra del Espíritu Santo y no son salvos, claramente se puede resistir la obra del Espíritu. Entonces yo creo en la gracia de Dios, yo creo en el llamado de Dios, yo creo que hay un llamado eficaz, la persona que tiene fe va a responder, pero no creo que es irresistible. Porque hay cierto nivel de libertad que el ser humano tiene para decidir si va a aceptar un llamado o una invitación de Dios o no. Se llama voluntad propia que Dios nos ha dado en una libertad que tenemos porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa qué? Que lo que Dios es en grande, nosotros lo somos en algo pequeño. Nosotros somos eternos, por ejemplo, vamos a vivir para siempre. Dios es eterno en el que siempre ha existido. Es un poco diferente, pero nosotros en pequeño a futuro somos lo que Dios siempre ha sido. Dios es completamente libre para elegir, para decidir. Pero Él ha limitado esa libertad en algunas áreas y su poder lo ha limitado para dar al ser humano que fue creado en su imagen algo de espacio para expresar su propia libertad. Hay mucha evidencia en la Biblia de eso. Y que Dios más bien tiene una interacción con el ser humano sin perder su soberanía. Y solo un Dios completamente soberano le podría dar libertad a su creación. ¿Cierto? Solamente un Dios completamente soberano podría decir, igual se va a cumplir lo que yo digo que se va a cumplir, y se va a cumplir en el tiempo que yo digo que se va a cumplir. Ahora, yo sé lo que va a suceder en la vida de esta persona y la libertad que ellos tienen para elegir. Yo les voy a dar esa libertad, pero yo sé de antemano lo que van a elegir. Solo por saber de antemano no quiere decir que nosotros somos robots. No somos títeres en la mano de Dios. Por eso somos responsables. Ahora, ¿dónde la libertad del ser humano llega y se topa con la soberanía de Dios? La Biblia no te da esa raya. A mí me encantaría, con monitos, con figuritas, me gustaría que Dios me explicara exactamente cómo funciona su mente en cuanto a dónde Él dice, ahí eliges tú, o veces que Él dice, no, en este caso no voy a permitir que tú elijas, porque ahora vienen consecuencias de tus previas elecciones y yo voy a cumplir en ti lo que yo ya dije de antemano que iba a suceder. Como en la vida de Faraón. Entonces uno dice, ¿en qué punto dice Dios, hasta aquí nomás, de ahora en adelante, estas cosas van a suceder en este orden? Pero lo vemos en la Biblia. Entonces simplemente tenemos que aceptarlo. El último, la perseverancia de los santos. ¿Qué significa esto? ¿Que los santos a quienes nosotros oramos en el cielo siempre van a estar? No. No deberíamos orarle a los santos. Estaba hablando eso con un amigo esta semana, que muchos le oran a los santos. La Biblia dice, hay solo un intermediador entre Dios y los hombres, y es ¿quién? Jesucristo. Entonces no hay que orarle a los santos. Cuando la Biblia habla de santos, habla de nosotros, los que hemos sido santificados por Cristo Jesús. Entonces, si ya somos llamados santos, aún en la condición en la que nos encontramos nosotros, es porque Dios está obrando en nosotros de tal forma que nos va perfeccionando. Es lo que dice Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Pablo dice, yo estoy persuadido que la obra que Él comenzó en vosotros la va a completar. Y yo estoy convencido de eso también. Aquellos que Dios ha elegido y aquellos que Él ha llamado a salvación y que son salvos,
van a perseverar en la fe. Una de las formas en que nosotros sabemos si una persona realmente es salva o no es si persevera en la fe. Ahora, eso no quiere decir que siempre serán obedientes. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Por un tiempo no fue muy obediente y se fue y volvió. Pero bien en el fondo yo he hablado con hijos pródigos y me agradecen cuando yo digo estoy orando por ti. Porque ellos saben que hay un Dios y que algún día estarán en su presencia y que tendrán que responder por lo que están viviendo. Y muchos de ellos, aunque están descarriados, tienen todavía el respeto por el Señor lo suficiente para tener algo de temor de Dios. Pero están todavía atrapados por el enemigo, por Satanás, y no están dispuestos quizás en su propia voluntad de agachar el moño y obedecer a Dios, o volver a Él, o pedir perdón. Entonces siguen su vida de desobediencia, quizás porque no han tocado fondo. Y les quiero dar algo de consejo, padres y abuelos. Si tú rescatas siempre a tus hijos para que ellos nunca toquen fondo, no van a aprender algunas lecciones que tienen que aprender. Me parte el alma ver que mis hijos sufran. Realmente uno dice, y no duerme de noche y ora por ellos y tiene el dinero en el banco. Con un cheque los podrías rescatar. Y no lo haces. Y alguno diría, eso es falta de amor. No, porque tienen que aprender. Y todas las veces que yo los he rescatado y los he rescatado y los he rescatado, ¿qué aprendieron? Nada. Aprendieron que pueden seguir irresponsables y que pueden venir corriendo y pedir la ayudita, ¿cierto? Entonces, llega un punto en que uno dice, yo tengo recursos limitados, yo tengo que ser sabio en la administración de esos recursos, no puedo ayudar a todos, y a veces por haber ayudado a este le tengo que decir a este, no. Pero el decir no es una falta de amor. Muchas veces Dios nos dice no, ¿por qué? Porque nos ama. Entonces, nosotros creemos que el verdadero creyente persevera aún cuando está alejado de Dios y aún cuando Dios le está diciendo no. Y hay personas que apuntan a eso y dicen, claramente Dios no los está bendiciendo, claramente Dios no está obrando en sus vidas, entonces seguramente no son salvos. Tú nunca tienes el derecho de juzgar la salvación de alguien, no sabes el corazón de esa persona. El que estaba en la cruz y le dijo estas simples palabras a Jesús, recuérdame cuando vienes en tu reino. Él oró una oración, pudo levantar la mano en una reunión, no. ¿Pudo hincar la rodilla? No. ¿Se sabía el Padre Nuestro? Aparentemente no. ¿Qué expresó? Una declaración de fe. ¿En quién era Cristo? Él dijo, yo creo que tú eres el Rey. Es más, le dijo al otro, este no merece estar aquí. Nosotros estamos acá porque lo merecemos, él no. Entonces lo está declarando ¿qué? Justo, o lo está declarando por lo menos inocente de cualquier maldad. Él sabe eso. Y segundo, él sabe que es rey y que tendrá un reino algún día y volverá. Realmente está expresando probablemente lo que le enseñaron de chico, que vendría un Mesías, y es como decir, yo creo que tú eres el Mesías, porque vendrás algún día para establecer todo como debe ser. ¿Y Jesús qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Para los que dicen, la gente duerme, muéstrales ese versículo. Él no durmió, él estaba bien despierto en el paraíso, probablemente tomado de la mano de Jesús, y Jesús le está mostrando el paraíso. ¿Se pueden imaginar eso? Qué increíble, ¿eh? De ladrón, quizás homicida, quién sabe, pero merecía la pena de muerte. Hijo de Dios salvo, y lo vamos a ver en la eternidad. Le podríamos preguntar algunos detalles de cómo funcionó todo y cómo llegó él a creer, ¿cierto? Sería bacán tener más detalles, otro punto en que me gustaría tener más detalles. Así que
nosotros no tenemos el derecho de apuntar a una persona y decir, no es salvo. Y muchos van a esos versículos y dicen, sí, pero el árbol bueno produce buen fruto, el árbol malo produce mal fruto, bla, bla, bla. Sí, Jesús lo está diciendo y él puede apuntar a alguien y decir, este es árbol malo y este es árbol bueno. Yo puedo apuntar a fruto, no al árbol necesariamente, pero yo puedo apuntar a fruto y decir, ese no es el fruto que debería haber en la vida del creyente. Pero si ustedes son sinceros y honestos, y yo también, hay días en que producimos buen fruto y fruto bastante malo, ¿o no? De un mismo árbol. La Biblia dice que de una misma boca sale ¿qué? Maldición. Sí, estamos nosotros glorificando a nuestro Padre y estamos hablando mal del prójimo. No debería ser, dice Santiago, pero es la realidad. Entonces tengan mucho cuidado de decir esa persona es salva, esa persona no es salva. El único que sabe realmente es Dios, porque aún nuestro propio corazón es engañoso. Y para nosotros no siempre lo podemos entender. Así que es supremamente importante que entendamos que estas 5 que ellos aseveran se encuentran en la Biblia. Y yo creo algunas de ellas, pero no al punto o al extremo que van muchos de ellos. Cuando ellos dicen ya, si esto es verdad, entonces Dios tiene que ser así. No, no necesariamente, porque la Biblia también muestra que no todo es tan blanco y negro. Aunque sería muy bonito si lo fuera y fuera fácil de explicarlo así. Pero hay cosas que todavía no comprendemos, que no entendemos. Estas personas que perseveran, los santos, ellos están eternamente seguros en su relación con Dios por un nacimiento espiritual que no se puede revertir y por el poder protector de Dios. Yo creo que la salvación no se pierde. La Biblia es clara en eso. Por eso la Biblia dice en Hebreos, capítulo 12, que Dios castiga al hijo que es rebelde. Porque si Él dijera, no, pierdes tu salvación, ¿por qué castigarlo si ya lo castigaste con lo peor que podrías al perder la salvación? Pero Dios trabaja en sus hijos y los castiga para que ellos, ¿qué? Crezcan, maduren, vuelvan, pidan perdón. Si somos honestos, la gran mayoría de nosotros solo realmente de corazón buscamos a Dios cuando estamos entre la espada y la pared. De estas 5, ¿hay alguna pregunta, algo que no entendieron? Algo que tenemos que aclarar. Sí. Yo creo que cuando tú dices que no sabemos el límite entre que cuando Dios dice, o sea, que nos pone claro el límite entre hasta dónde vamos a llegar y eso, yo creo que los límites están claros para un verdadero cristiano. Okay. ¿Cómo no vamos a saber si tenemos el Espíritu Santo que nos dice esto es cierto o no? Pero no es lo que dije. Lo que estoy diciendo es hasta qué punto puedes elegir tú y hasta qué punto elige Dios. Porque nosotros respondemos a eventos en el mundo. Yo voy a responder de diferente forma a diferentes situaciones que Dios permite en mi vida. Es más, Dios está orquestando algunas cosas claramente en la historia. Lo vemos. Por ejemplo, cuando Babilonia vino y se llevó a los cautivos, Dios lo profetizó más de 100 años antes. Dijo que eso iba a suceder. Entonces, cuando Babilonia llegó y se llevó a todos a cautiverio, Dios está orquestando cosas ahí. Ahora, yo dentro de mi libertad como ser humano, yo decido cómo respondo. Puedo ser un Daniel o puedo ser como otros que no siguieron a Dios en Babilonia. ¿Me entiendes? Y ahí tengo yo libertad. Pero ellos no podían ya decir, no quiero que Babilonia venga y nos lleve a cautiverio. Ellos tuvieron que ir sí o sí, porque Dios había dicho, esto va a suceder. Entonces Dios tiene planes y propósitos para Chile. Dios tiene planes y propósitos que te van a afectar a ti en este mundo. La venida del anticristo cuando viene, otros eventos mundiales de guerras y rumores de guerras y todo lo que va a venir, eso te va a afectar. Ahora, ahí eliges tú cómo respondes. Pero no tienes la libertad de elegir si esos eventos van a suceder o no. ¿Y en qué punto puedo yo decir, aquí Dios está gobernando y aquí tengo yo libertad?
nadie puede trazar la línea exacta en dónde hay control y dominio y dónde no. Pero ahí nosotros tenemos la fe de confiar en el Señor. Obvio. Por eso se requiere fe. Si yo supiera exactamente dónde está la línea y si yo pudiera entender claramente antes todo lo que Dios va a hacer, no requiere fe. Así que para el creyente hay seguridad de que Dios va a obrar y que lo puede tornar para nuestro bien. Pero no siempre hay claridad en qué punto Dios me permite a mí decidir y no. Bueno, ahí hay que tener sabiduría nomás, orarle al Señor siempre. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Judy. Yo sí, una pregunta que me hicieron y no supe contestar. Siempre se dice, y usted también lo mencionó acá, que Dios todo lo sabe, ¿cierto? Todo. Dios todo lo sabe, sí. Entonces también sabe quiénes van a ser sus hijos, Sí. quiénes le van a, y quiénes no. Él sabe quiénes van a ser sus hijos y quiénes no. Lo estoy repitiendo para los que están... Ahí. Ok. Pero pasa de que, por ejemplo, si Dios sabe que yo y Yarixa, como por ejemplo, que Yarixa se va a salvar y yo no, Sí. ¿qué va a hacer de mí si Dios ya sabe que Yarixa va a ser salva y que Judith no? ¿Qué hago? No te salvas. Aunque me prediquen el Evangelio. Aunque te prediquen el Evangelio. Pero esa no es decisión de Dios. Solo porque Él sabe de antemano si alguien se salva o no, no quiere decir que Dios dice, yo te destino a ti para el infierno porque yo no quiero que te salves. Porque la Biblia claramente dice que Dios quiere que todos se salven. ¿Dónde lo dice? En más de un pasaje dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, si me predican el Evangelio, sigo yo por salvarme. Po. Quizás sí, Porque si quizás... Él quiere que yo me salve, Quizás sí, quizás no de tu punto de vista, pero del punto de vista de Dios, si Él ya sabe de antemano que tú no te vas a salvar por más que te prediquen el Evangelio, no te vas a salvar, porque Dios no se equivoca en su pensamiento previo, en su conocimiento previo. Entonces depende de cómo haces la pregunta. Si lo haces del punto de vista de un ser humano, ¿me puedo yo salvar o no al escuchar el Evangelio? Claramente, todos tenemos la libertad de elegir a Dios, de elegir el buen camino. Dios desde tiempos antiguos ha dicho, he puesto delante de ustedes dos caminos. Ahora Él sería totalmente injusto y sería mentiroso si no tenemos el derecho nosotros y no tenemos la libertad de elegir uno de esos dos caminos. Pero Él le dice a su pueblo y le dice aún a otras naciones, ustedes pueden elegir buen camino, mal camino. Este viene con estas consecuencias, este viene con estas bendiciones, elijan bien. Está llena la Biblia de eso. Entonces, si tú eliges mal, eliges resistir, dices, total, algún día podré hacerlo, seguramente cuando esté moribunda, ya ahí sí voy a pedir que vengan y me prediquen el Evangelio y ahí voy a aceptar, como me han dicho algunos. Yo he dicho y conozco a personas que en segundos, en un accidente de auto, entraron a la eternidad. No tuvieron opción, ni siquiera supieron que venía esa micro. Entonces, si Dios sabe de antemano que tú no te vas a salvar, no te vas a salvar. Porque Él sabe sin equivocación lo que va a venir. Pero no por saberlo quiere decir que Él ya lo ha destinado así. Por eso digo, tenemos que tomar en cuenta lo que la Biblia dice de cómo Él creó el ser humano. Porque si Adán y Eva no eran realmente libres, aunque la Biblia dice que Jesús fue ofrecido antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que había una cruz que le esperaba a Él y que Él iba a tomar forma humana, que Él iba a morir en una cruz. Él ya sabía de antemano que al crear a Adán y Eva, que ellos iban a pecar. Ya lo sabía. Pero Él no fue el autor de ese pecado y Él no fue responsable por su pecado. Ellos tenían la libertad de elegir o no el pecar. Y si no hubieran ellos decidido pecar, seguramente alguien en su descendencia hubiera pecado porque Cristo ya desde la fundación del mundo estaba destinado a muerte. Por eso yo creo que nosotros claramente tenemos cierta libertad para elegir
si vamos o no a participar en lo que Dios quiere hacer en el mundo. Pero Dios ya sabe si lo vas a elegir o no. Pero no porque Él sabe, quiere decir que tú no tengas opción. Tú eres madre. Tú eres madre y tú tienes 3 sabores de helado en el refri. Tú les preguntas a tus hijos, ¿qué sabor quieres? Y ellos dicen, ¿qué sabor hay? Y tú les nombras cada sabor, tú ya sabes. Cada hijo lo conoce lo suficiente para qué. Para estar casi el 100% segura lo que van a elegir. Eso no quiere decir que tú eliges por ellos. Ellos eligen, pero tú ya sabes. Entonces el saber de Dios no quiere decir que Él manipula para que las cosas sucedan. Y la soberanía de Dios se aplica a grandes eventos de la historia y aún a pequeños eventos en nuestras vidas, pero no quiere decir que nosotros somos robot y que no tenemos dentro de la soberanía de Dios cierta libertad. El ejemplo que doy, que es un ejemplo imperfecto porque estamos tratando de describir a Dios con cosas humanas, Dios raya la cancha, Dios pone las reglas del juego, Dios pone el tiempo límite del juego, Él elige a los jugadores, pero Él no mete el gol. Y Él muestra tarjeta amarilla y roja al que se la merece. Pero Él no echa sobre ellos como una maldición o algo donde ellos van a elegir la tarjeta roja y los va a sacar del juego. No. Ellos eligen libremente dentro de los límites que Él ha establecido en su soberanía. Ellos eligen cómo jugar el juego. Pero las consecuencias también las eligen. Y cuando Él saca la tarjeta roja es justo en echarlos del juego. ¿Me entiendes? Porque ellos eligieron. Entonces, Dios tiene reglas y normas para su creación. Él las estableció. Y hay claramente una revelación de la divinidad de Dios en su creación. Y causa y efectos. Entendemos esas leyes en el universo. Entonces, deberíamos nosotros entender que a nivel espiritual también hay causa y efecto. Y también hay consecuencias de malas decisiones. Pero el ser humano elige mal. Igual, por su naturaleza, pero también porque voluntariamente se rebela contra Dios. Entonces, ¿puede un ser humano ir contra su naturaleza de pecador? Esa es una de las preguntas que tenemos que contestar. Espero que les esté gustando. ¿Qué hora es? Me pasé. Ya, tenemos un break. Pueden pararse en el suelo un ratito. Si quieren, vamos a tomar un tecito, café, lo que sea, y después volvemos pronto.